encontrásemos en este momento con la posibilidad de una clase presencial o de las clases presenciales que teníamos, lo que hacíamos era, de alguna manera, desarrollar los ejercicios de parte de ustedes en la pizarra. Bueno, entonces acá también, ¿no? Van a recibir esta información, van a ver cuáles son estos datos y van a empezar a resolver el ejercicio, porque la práctica hace que me pueda dar cuenta si no entendí algún concepto, que me pueda dar cuenta si me faltó o me quedó pendiente algún dato o no me quedó claro, y para que vayamos un poco confirmando o reafirmando, ¿no? Eso que estuvimos viendo en las dos clases anteriores y más que nada la última, que fue la que hicimos hincapié en todo lo que es la parte práctica, la parte de costos, la parte de esa fórmula principal. Lo que tenemos acá es, ¿sí? Unos datos y vamos a ver de esos datos qué es lo que tengo que aclarar, ¿sí? Primero que nada. Bueno, tenemos uno de los principales datos que es el costo de producción, ¿sí? Nosotros dijimos en esta fórmula, que es la fórmula de base o la fórmula que me va a permitir, ¿sí? A mí hacer el cálculo de esa cotización FOB, que es el valor que me piden en aduana, ¿sí? Para la aplicación de derechos y esto que nosotros vimos en el módulo 1, ¿no? La valoración aduanera con esa subdirección de aduana de técnica. Entonces, acá tenemos datos como costo de producción. En general, nosotros decimos el costo de producción está integrado por mano de obra, materiales, y esos materiales pueden ser nacionales o importados. Tenemos quizás también dentro del costo de producción la posibilidad de ver a la carga fabril, ¿sí? Todos aquellos implementos que necesito para que se lleve adelante el proceso productivo. Y vamos a hacer, decía, hincapié en algunos conceptos. Primero que nada, en el tema de la utilidad. Sabemos que la utilidad puede ser considerada como una suma fija o como un porcentaje, ¿sí? Entonces, si nosotros lo consideramos como una suma fija, hablamos de una unidad monetaria, ¿sí? En relación a esa unidad del producto, a eso que queremos comercializar. Si hablamos de un porcentaje, es el porcentaje de las ventas, y por eso, dependiendo, ¿sí? Cuál sea la característica de la utilidad, yo la voy a tener que ubicar en una diferente posición con respecto a esta fórmula. Si hablamos de una unidad monetaria, ¿sí? Esa unidad fija va a estar en el numerador. Si mencionamos la unidad porcentual, va a estar en el denominador. Pero esto no es lo único. Nosotros sabemos que si bien en nuestro país tenemos en claro una condición que significa no exportar impuestos, la utilidad está, ¿sí? Bajo lo que es la influencia del impuesto a las ganancias. Entonces, si nosotros tenemos que considerar la ganancia que vamos a establecer para que le quede a la empresa, hay que ver cuánto es el impuesto a la ganancia actual. Y decimos actual porque hay una progresión en lo que es a la baja del impuesto a las ganancias, o un deseo hacia la baja del impuesto a las ganancias de las empresas. Siempre fue del 35% y ahora estamos en un 30%, y esto debe considerarse. Si lo que nosotros tenemos como informe es una utilidad neta, ¿sí? Le deberemos agregar, ¿sí? Ese impuesto a las ganancias para tener esa utilidad bruta, que es lo que realmente se va a representar en la fórmula. Y ustedes ven en el módulo, ¿sí? Aproximadamente la página 18 o 20, ¿sí? Donde está el tema de la ganancia y la posibilidad de transformar, reconvertir, ¿sí? Una utilidad neta en una utilidad bruta o a la inversa.
Entonces, siempre tengo que tener consideración de cómo está integrado el costo de producción, cómo es la utilidad y también voy a considerar el tema de los estímulos o beneficios a la exportación. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener que considerar, si bien en la fórmula está todo, ¿no? Está todo desarrollado. Está el drawback, está el reintegro, la extracción de la posibilidad de reintegro a la materia prima importada, pero nosotros solemos presentarlo así. En la realidad, nosotros no podemos tener estos dos beneficios juntos, porque acceder al reintegro y acceder al drawback significa que nosotros estamos haciendo uso de el reembolso, ¿sí? La suma de los dos, y esto no está activo actualmente en nuestro país. Entonces, lo que se hace, ¿sí? En la práctica real, en la práctica diaria, es considerar en una fórmula, ¿sí? Si es que nosotros tenemos insumos importados. Entonces, en una fórmula, lo que yo hago es establecer el reintegro y en otra fórmula, lo que yo hago es considerar el drawback. Y lo que me resulte más conveniente es lo que yo voy a solicitar. Recordemos otra vez, estos estímulos a la exportación recién se pueden pedir por quien es el verdadero exportador cuando, ¿sí?, la mercadería ya fue despachada con su destino final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decía yo que no se pueden pedir los dos? Porque no está vigente el reembolso. ¿Y por qué dije que lo puede solicitar solamente el real exportador? Porque en algunas ocasiones lo que sucede es que una empresa quiere exportar y no puede porque no tiene las condiciones. Si ustedes recuerdan aquellos ejercicios que nosotros hicimos de Incoterms, ahí veíamos la posibilidad de una exportación donde quien era, ¿sí?, el productor o el fabricante no tenía la posibilidad de realizar el registro de importadores y exportadores, entonces no podía vender más que en una condición de export. Entonces, acá el que va a poder pedir el beneficio o el que va a poder pedir decimos, el desembolso por ese estímulo a la exportación es el que hace, ¿sí?, la operación como exportador registrado. En caso de exportadores a cuenta de terceros, ¿sí?, esto que en algún momento se menciona y a veces está activo y a veces no, si nosotros no somos esa empresa registrada, no vamos a cobrar esos estímulos, no vamos a poder pedir o el drawback o el reintegro. Entonces, con estos datos que ustedes tienen acá, lo que tienen que empezar a agrupar es en esa fórmula cómo van ubicados. Después veremos el tema de la matriz, pero acá tenemos que para llegar a TOFOB, ¿sí?, se necesita saber cuál es el importe del costo de exportación, y acá vamos a poner algunos gastos y algunos costos relacionados con la operatoria. Luego, ¿sí?, poder sacar de beneficio del reintegro a la materia prima importada. ¿Y por qué? Porque nosotros dijimos que era el reintegro la total devolución o la parcial devolución de los impuestos internos que se pagan cuando se adquiere mercadería o materia prima que se va a colocar en el proceso productivo que finalmente formará parte de ese producto que se termina exportando, ¿sí?, con destino al mercado internacional. Entonces, tenemos que sí o sí descontar ese beneficio para la materia prima importada, y tenemos ahí el otro concepto que es el drawback, el reintegro total o parcial de los impuestos, ¿sí?, que se pagaron, de los tributos que se pagaron cuando se realizó la importación de esos insumos que se
sometieron al proceso productivo y luego forman parte del producto exportado. Y en el denominador, decimos nosotros, lo que vamos a tener es la posibilidad de ver todos aquellos gastos de exportación y de comercialización indirectos. ¿Qué quiere decir? Que están en forma de expresión porcentual, ¿sí? También la utilidad, como habíamos aclarado, esa utilidad que considera o contempla, ¿sí?, la posibilidad del impuesto a las ganancias, y el reintegro, que es el que va a recibir esta operación. Entonces, lean primero cada uno de y vayan, ¿sí?, haciendo, ¿sí?, un primer análisis de cada uno de ellos para saber dónde los van a ubicar. Ana, Sí, sí. consulta. No me quedó Dale. muy claro la clase pasada. El Que- honorario de despachante de aduana, 0,5%, ¿sobre qué sí. se aplicaba? En realidad, cuando nosotros decimos en exportación, ¿sí?, la operación o la valoración se hace sobre FOB. El despachante siempre me cobra sobre la operación. Entonces, acá me cobra sobre lo que sería FOB, donde nosotros lo colocamos en la fórmula en lo que son los gastos de exportación indirectos, ¿sí?, en el denominador. Eh, Siempre el despachante me va a cobrar sobre la operatoria, decimos nosotros. Entonces, el porcentaje sobre CIF en IMPO y el porcentaje sobre FOB en EXPO. Ah, ok, no tengo que calcular el porcentaje y obtener un valor monetario. O No, sea, no, directamente se pone ahí en la fórmula y eso es lo que a mí, en este caso, no necesito saber cuánto le tengo que pagar al despachante. Después, cuando él me mande la factura, yo voy a ver que está representada con esta cuenta, ¿no? Pero acá lo que yo tengo que saber es cuánto va a ser el total de este FOB si le pago el 0,5% al despachante de aduana por su labor. buenísimo. Y otra cosa, Dale, vos dijiste que no hay reembolso, o sea que opto por el reintegro o el drawback. sí. Es decir, si yo en esta fórmula opto por el drawback, tengo que simplificar o tachar los términos que tengan la R de reintegro. eh, no es que vos podés, primero que nada tendrías que hacer las dos cuentas, ¿no? Para saber si el drawback te conviene más, porque así a simple vista, con la información que tengo, yo no sé cuál de los dos me conviene, porque tengo un reintegro del 4,5% y el drawback es, creo que es 45 centavos por unidad. Entonces, acá a simple vista no puedo ver. Entonces, yo lo que tendría que hacer es una fórmula donde esté el reintegro, ¿sí?, incluyendo esto, ¿no? Que no pago el reintegro, no cobro el reintegro por la materia prima importada, y en la otra fórmula no estaría esas dos, como vos decís, esas dos opciones de reintegro, y estaría el drawback. Entonces, ¿a dónde está el mayor beneficio? ¿No? ¿Cuál es el que me da de esos dos el mayor beneficio? Entonces, eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Principalmente colocamos los dos y vemos cuál es el que me conviene pedir, o si ya tengo, ¿sí?, quizás algún reintegro. Se suele ir más sobre los reintegros que sobre el drawback, porque es algo que la mayor cantidad de las empresas argentinas tiene como de manera aceitada, decimos nosotros, en lo que es trámites. Esto es un trámite, si bien parece sencillo, no es tan sencillo, ¿no? Cuando ya está despachada la mercadería, lo que se hace es ir con la documentación y empezar un expediente para solicitar estas devoluciones. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar y tomar una decisión. Bueno, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más pedir el reintegro o me conviene más pedir el drawback? En otros momentos, y decimos, y esto estamos hablando más de 30 años atrás, década del 90 más o menos, sí estaba el beneficio del reembolso, y lo que tenemos activo es algún ahí beneficio de reembolso, pero para los puertos patagónicos, no se da para todo el territorio aduanero general.
Entonces, ahí hay que considerar cuál es el que más conviene. Habría que hacer las dos cuentas, ¿viste? Sí, y por ejemplo, en el TP, ¿cómo me doy cuenta si lo que yo produzco tiene drawback? Porque consultando la posición arancelaria no me salió, solo me salieron los, ¿cómo se Te dice? salieron, te salió el derecho de exportación, te salió el reintegro, ¿sí? Sí, Y al costadito, viste que donde hay observaciones, generalmente suele aparecer, no sé, resolución 574 del 95, tiene un numerito, y entonces vos buscas esa resolución y dice si esa posición arancelaria tiene la posibilidad de un drawback o no, ¿no? ah, buenísimo, Si no bueno, dice nada ahí al costadito donde hay observaciones, es que no hay ningún beneficio. bueno, ¿Sí? bueno, Si no, ahí al costadito dice en observaciones siempre hay algo, y entonces cuando entras a esa resolución o ese decreto o esa normativa, ahí dice alguna cuestión que refiere a la mercadería. bueno, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, como decía, más que nada, miren acá cada uno de estos datos, ¿sí? Y consideren, nos tomamos ahí unos 10 minutitos para que ustedes resuelvan, ¿sí? Vean dónde ubicarían cada uno de estos y cómo queda la fórmula, vamos a ver. ¿Hay más puntos debajo del 11 o ahí No, termina? solamente lo que dice es, hay un derecho de exportación y un derecho de importación. Ahora lo subo un poquito para que lo vean, pero no, es información que no es, no tiene relevancia para esta operación. Voy a compartir mientras, ¿sí? Y después volvemos al ejercicio. Voy a compartir esto que les decía, ¿no? La matriz o esta estructura de costos que es muy útil o que usamos mucho también cuando tenemos la posibilidad de que las clases sean virtuales, porque ustedes pueden desarrollar en una planilla Excel, ¿sí? Esto, a ver, esperen un segundo que lo acomodo. Estamos ahí. Bueno, esta es la matriz o la estructura que le hablaba y que, bueno, ahora estamos, hasta que igual venga César, vamos un poco anticipando o adelantándonos y cómo se conforma cada uno de esos rubros. Ustedes habrán visto igual en el módulo 5,
sí que los rubros están mencionados por números, y cuando vimos también la presentación, la clase pasada, decíamos, bueno, qué es lo que vemos en cada uno de estos puntos y cómo después con cada una de estas informaciones que vamos obteniendo de los distintos departamentos también que tenemos dentro de la empresa, podemos formar ese costo FOB. Entonces, como primera medida siempre vamos a necesitar, y esto lo hablábamos también la clase pasada, vamos a necesitar el costo de producción, ¿sí? Y ese costo de producción, ustedes tienen ahí conocimiento cómo se saca el costo de producción, ¿no? Hablamos mínimamente del concepto de costo y esta posibilidad de clasificarlo entre costos variables y costos fijos, pero dentro de este rubro nosotros vamos a considerar como uno de los primeros puntos la materia prima, ¿sí? Los insumos necesarios, y estos pueden ser nacionales o importados. Ese es el caso que ustedes están teniendo, ¿sí? En este ejercicio, en este trabajo práctico, porque ustedes van a tener el material importado, ¿sí? Esa operación que hicieron en la primera etapa, y también le van a incorporar o le van a agregar algunos otros componentes y van a formar, ¿sí? Finalmente este costo total de producción. Sí o sí vamos a considerar la mano de obra necesaria para que este producto pueda estar después determinado en manos del consumidor final. Algunos otros datos o conceptos como pueden ser los envases, ¿sí? Nosotros solemos decir, bueno, no entregamos la mercadería y le decimos a nuestro cliente, venga, ponga la mano que se la doy, ¿no? Tenemos que tener un envase que representa el producto, que tenga un packaging, que tenga la imagen de ese producto, y para todo el proceso de exportación decimos siempre, incluimos lo que es el embalaje, la mercadería adecuada para que pueda ser transportada. Entonces, ¿qué más podemos considerar dentro del costo de producción? Nosotros decimos aquellos gastos generales, ¿no? La carga fabril o algunos otros de los gastos que consideramos para el proceso productivo de este bien que finalmente será exportado. Y en algunos puntos también nosotros podemos tener la posibilidad de ver si estamos utilizando, ¿no? Una marca ya registrada o algún otro elemento, tendremos que pagar regalías, royalty o mantenimiento de eso que va a estar incluido también dentro de los costos de la producción de ese bien que vamos a exportar. Eso conforma lo que sería el rubro 1 y esta es una parte principal en el costo de exportación. Luego vamos a ir a otros tipo de costos o gastos. En el rubro 2, por ejemplo, tenemos los gastos administrativos. Y nosotros aclarábamos la semana pasada que estos gastos administrativos, ¿sí? Fijos o variables, tienen que estar relacionados con la operación, ¿sí? Con la operación de exportación. No es que acá voy a poner gastos administrativos que corresponden al mercado interno, al mercado local. Entonces, ahí vamos en esto, ¿no? Sumando, ¿sí? Rubros que vamos a considerar dentro de ese costo de exportación. Luego vendrán los gastos comerciales, ¿sí? Y nosotros vamos a tener la posibilidad de más que nada, diferenciar, ¿sí? O separar los gastos comerciales, ¿sí? De acuerdo a si están representados en forma de unidad monetaria o en forma de unidad porcentual. Siempre lo que esté en unidad monetaria va en el numerador y todo lo que esté en porcentaje va en el denominador, ¿sí? Entonces, los gastos comerciales son todos aquellos que, exceptuando los de comercialización internacional, son todos aquellos en los que voy a incurrir, ¿sí? Para que esta mercadería, para que esta carga esté, ¿sí? Pronta a ser despachada. Entonces, seguramente voy a tener que
considerar un transporte interno, quizás un seguro, una custodia, algún otro gasto, ¿sí? En los que nosotros tengamos que incurrir, como puede ser alguna documentación, alguna certificación que sea solicitada, y entonces lo voy a considerar acá, en este rubro, en el rubro 3. Después, ¿qué voy a, más que nombrar, o qué voy a poder establecer? Los gastos financieros, ¿sí? Entonces, acá nos y habíamos nombrado allá también cuando vimos la política de comercio exterior, la posibilidad de las políticas de promoción, la posibilidad de las políticas no solamente fiscales, sino también financieras, como en este caso son los, decimos, créditos que podemos solicitar, o los préstamos a los que podemos, ¿sí?, recurrir en el caso de la prefinanciación, la financiación o la posfinanciación, dependiendo cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros sabemos que hay gastos, ¿sí? Hay algunos que no solamente que tengan que tener relación con los de financieros, con los de financiación, sino que puede ser que haya gastos financieros porque nosotros estamos de alguna manera, ¿sí?, recibiendo alguno de estos, decimos, alguno de estos beneficios o alguno de estos posibles, ¿sí?, decimos en algún punto, estímulos que nos suelen dar para esta operación de exportación. Entonces, nosotros lo que intentamos principalmente es agrupar, ¿sí?, o establecer dentro de esta estructura de costos, o dentro de esta matriz, como solemos llamar, de exportación, los rubros, ¿sí?, que son los que van a estar en forma fija dentro de este cálculo FOB. Entonces, ¿qué pasa con este rubro, ¿sí?, 5 que nosotros tenemos ahí? En este caso, lo que estamos viendo son impuestos. ¿Y qué es lo que dijimos? Que en nuestro país no se exportan impuestos. Entonces, acá, ahí lo veo a César que se sumó también, y que si quiere ir agregando, pero estábamos desarrollando, César, esta matriz tuya, ¿sí?, muy bien blindada, y yo les comenté algunos de estos conceptos, los primeros rubros, pero si querés agregar algo, bienvenido siempre, todos tus aportes o comentarios. Habíamos arrancado también con la presentación del ejercicio, y para empezar a profundizar un poco, les dejé algunos conceptos de los primeros 4 rubros, y íbamos por los impuestos, pero lo que vos quieras sumar es bienvenido. Dale, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acá la cuestión está dada por que nosotros tenemos que fijar nuestro precio FOB, ¿sí? Pero más allá de que va a ser el precio, ese valor FOB es el valor que se va a declarar en el permiso de embarque, y a los efectos aduaneros va a ser la base imponible, va a ser nuestro precio de venta. ¿Sí? Así como nosotros tenemos un precio de venta en el mercado interno, acá esto sería nuestro precio de venta al mercado externo. Ocurre que acá este precio de exportación o de venta al exterior se va a conformar por la sumatoria de todos los costos, ¿sí?, en los que vamos a incursionar en todo el proceso productivo hasta tener el producto final, ¿sí?, sobre el medio de transporte rumbo al exterior. Entonces, la matriz está diseñada para casos virtuales, ¿sí? En lo presencial, nosotros tenemos que armar en el pizarrón las planillas y después volcarlas a la ecuación. Pero en este caso vamos a usar esta matriz. Está dividida en 10 rubros
que son los 10 rubros que componen la ecuación que ustedes van a ver abajo, la fórmula del precio FOB. A lo largo de esos 10 rubros, lo que vamos a incluir en cada parte, cada capítulo de esta matriz, son las distintas tipologías de costos que vamos a tener en ese proceso productivo. El más importante es el primer miembro de la fórmula, el CX, es decir, el costo de exportación. Ustedes verán, bueno, ya con Ana vieron los 5 primeros, ¿sí? El costo de producción vamos a incluir todo lo que es los costos directos, indirectos, fijos y variables de toda la línea de producción, materias primas, insumos, honorarios, salarios directos, indirectos, carga fabril, ¿sí? Todo lo que ustedes ya saben, mejor que nosotros, ahí va. Los 5 primeros, me dijo Ana, ya lo vieron, vamos al 6, la utilidad. La utilidad sería el margen de ganancia que queremos tener. Tal como vimos la clase pasada, podemos tener una utilidad que sea porcentual, que en la práctica es lo que más se estila, digamos, quiero tener el 15% de utilidad sobre el precio FOB, o vamos a tener casos donde vamos a tener utilidad en unidades monetarias, es decir, quiero obtener de utilidad $3 por unidad. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a expresar siempre, en los casos prácticos, la utilidad neta de impuestos. La vamos a netear de impuestos. ¿De qué impuestos? Del 30% de impuestos a la ganancia, porque no vamos a exportar impuestos. Por lo tanto, esa utilidad bruta a nosotros nos va a quedar disminuida porque le vamos a deducir el impuesto. Para lo cual vamos a usar una fórmula que se aplica antes que nada para ya dejar la utilidad esa ya neteada y la ponemos en el casillero del rubro 6. Después tenemos los rubros 7 y 8. El 7 son todos los gastos directos relacionados con la exportación, en tanto en cuanto estén expresados en unidades monetarias, ¿sí? Que no sean porcentuales. Y en el rubro 8 vamos a tener todos los gastos relacionados con la exportación, pero que sean porcentuales. Rubro 7, por ejemplo, los costos del embalaje para la exportación. Seguros internos, ¿a qué me refiero? Dependiendo de la mercadería, podemos contratar un seguro o una custodia, un servicio de custodia de mercadería, porque tengamos que hacer un traslado de nuestra planta que está en Luján, llevarla a la terminal de cargas acá en Buenos Aires, en Capital. Pero el tipo de mercadería capaz requiere o una póliza de seguro contra robo o un tipo de custodia. Ese costo no lo vamos a absorber nosotros, se lo vamos a cargar a ese precio de venta. Y es un costo inherente a la logística de exportación. Lo mismo que el transporte interno, ¿sí? No el transporte internacional. Tengamos en cuenta que acá llegamos a valor FOB, ¿sí? Precio FOB, mercadería puesta sobre el medio de transporte. Que esto es independiente después de qué cláusula Incoterms, con qué cláusula Incoterms cerremos la operación. El transporte interno, ¿a qué me refiero? Bueno, el camión que me lleva la mercadería de mi depósito hasta la terminal de cargas, hasta el puerto, hasta el aeropuerto. Eso también tiene un costo. Y no lo voy a absorber, sino que lo voy a incluir dentro de mi precio de exportación. Almacenaje, gasto de documentación. Lo que se refiere al rubro 8, porcentuales, honorario del despachante de aduana. ¿Sí? Siempre es un porcentaje. Los derechos de exportación, siempre es un porcentaje. Los gastos, las comisiones bancarias. Nosotros vamos a tener, cuando gestionemos nuestro medio de cobro, ¿sí? Nuestro medio de cobro en el comercio internacional, vamos a tener que los bancos nos cobran un porcentaje, que es una comisión bancaria, rubro 8, y gastos bancarios, que son unidades monetarias, qué sé yo, $500, $200, dependiendo del monto de la operación, que van en el rubro 7. En el rubro 9 vamos a colocar todos aquellos gastos, ya sean unidades monetarias o porcentuales, que estén relacionados con la comercialización internacional. ¿Qué quiere decir esto? Todo gasto comercial incurrido en el mercado meta, llámese participación en feria internacional,
una ronda de negocios, publicidad, gasto de canal de distribución, todo ese tipo de gasto comercial que realicemos en el exterior, no acá, sino allá, en el mercado de meta, va en ese rubro. Y el último rubro, los incentivos. Recuerdan que cuando vimos la política promocional, vimos que en las exportaciones tenemos dos tipos de incentivos. Los reintegros, que es la devolución total o parcial de los impuestos internos que pagamos por la materia prima nacional, que después la aplicamos al proceso productivo del bien final que vamos a exportar, y el drawback, que era la devolución de los derechos de importación que nosotros pagamos oportunamente por aquel producto, insumo, repuesto, que vamos a utilizar en ese proceso productivo que después vamos a exportar, que es el típico caso que ustedes hacen en el TP. Ahora bien, ¿cuál es la idea? La idea es que desarmen el ejercicio, ¿sí? Y vayan colocando en cada miembro de la matriz, en cada uno, acá en cada rubro, el correspondiente importe o porcentual. Una vez que distribuyeron toda la gama de costos dentro de la matriz, pasan a reemplazarlos en la ecuación. El primer miembro es el CX, es el más importante, el costo de exportación. El CX se compone de la sumatoria de los rubros 1, 2, 3, el 5 olvídense, y el 7. ¿Sí? Suman los importes que tienen en esos correspondientes rubros y va al CX. Después van a ver que dentro de un paréntesis tienen el reintegro por el valor CIF de la materia prima importada. Si el ejercicio no tiene materia prima importada, ese miembro de la ecuación no va a existir. ¿Sí? En el caso del TP de ustedes sí va a existir. Y se lo restan al drawback. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esa parte de la fórmula? Desimpactar del reintegro el costo de la mercadería, el CIF de la mercadería importada. ¿Por qué? Porque dijimos que es uno u otro. De hecho, en muchos ejercicios le vamos a pedir, ¿sí?, que hagan la comparativa con el drawback y otra versión sin el drawback y con el reintegro. Y para comparar cuál es el resultado. Todo el numerador se va a componer de unidades monetarias, números enteros. No hay porcentajes arriba. ¿Sí? No existe el porcentaje arriba en el numerador. Y todo el denominador van a ser todos los rubros porcentuales. ¿Sí? Siempre sobre 100, ¿no? Obviamente. Lo grafican sobre 100. Por eso si ya ustedes ubican cada importe en cada determinado rubro, reemplazarlo a la matriz es muy fácil. ¿Sí? Es más, directamente el mismo Excel se lo hace. Esta es la idea, ¿no? Esta es la finalidad. Cuando yo doy la materia costos en comercio internacional, obviamente este año la tuvimos que dar virtual, todos los prácticos, los parciales, el TP, todo fue bajo esta modalidad. Tanto el de Expo como el de IMPO. Digamos, nosotros hacíamos combinados. Como siempre había casos combinados con materia prima importada, a la matriz esta le sumábamos el costeo de importación. La resultante de esto le va a dar un número, X, un resultado. Paso siguiente, vemos qué política de precio vamos a aplicar. ¿Sí? Si queremos aplicar una política de precio orientada a la empresa bajo la técnica de utilidad, costo más beneficio, bueno, directamente nos vamos a quedar con el resultado que arroje la ecuación. ¿Por qué? Porque en la ecuación sabemos que están todos los costos, no nos olvidamos de nada, más el beneficio, más la utilidad. El hecho de que vayan ubicando cada rubro, cada importe en cada rubro de la matriz, les aseguran que no se van a comer nada, no se van a olvidar nada de incluir después en el costeo dentro de la fórmula.
Pero eso, bueno, la política de precios la vamos a ver después, ¿sí? La idea es primero que saquen el precio FOB, digamos que se fogueen con los ejercicios para salir adelante con el, con el cálculo del precio de exportación. Y tener esta matriz no solamente les va a ayudar con el cálculo de los ejercicios, sino también con el TP, ¿sí? Ustedes saben que donde ahora están es en la operación de exportación. Ya hicieron la de IMPO, entonces ya tienen ese costo CIF y ese precio final del producto o el insumo que tuvieron que importar. Ahora lo van a tener que colocar dentro de este costo de producción para poder arribar al precio FOB de exportación. Ana, disculpa, dos consultas, ¿puedo hacer? Sí. Primero en la matriz ahí, el 9, ¿se puede subir un poquito la pantalla? Ahora lo movemos. En el apunte dice gastos por gravámenes, puede ser, derecho de exportación, tasas, contribuciones. Eso. Gastos de comercialización internacional. Claro, pero en el apunte en el teórico puede ser que dice gastos por gravámenes, exportación, tasas, Lo que contribuciones. pasa es que los gastos por gravámenes van a estar, si es el porcentaje, van a estar dentro de los gastos indirectos de exportación. En los de comercialización, ¿sí? Principalmente nosotros vamos a tener, ¿sí? Esto que decíamos recién, o explicaba César también, cuáles son los distintos tipos de distribución que, por ejemplo, hagamos, si vamos a ir no a partir o desde un mayorista y después ahí termina nuestra comercialización, o si queremos llegar directo al consumidor final, o si vamos por un canal minorista. Entonces esto va a tener un gasto, o si alguno de nosotros tiene un contrato con un agente o con un distribuidor, bueno, eso es lo que va a estar ahí, porque en este punto, cuando vos decís gastos por gravámenes, ¿sí? Puede ser que exista algún gasto, pero más que nada que esté de manera monetaria, y entonces va a estar considerado en este rubro dentro de lo que es el numerador. Pero si hablamos de lo que son los tributos, los derechos aduaneros o algún otro tipo de más que nada comisión que esté dentro de lo que es relación con la operación de exportación, directamente van a estar considerados en los gastos indirectos. Eran dos preguntas, igual me habías dicho, ¿o no? Una era esto, gastos Sí, por gravamen, y qué una más. era eso, y lo otro no me resultaba raro que hacía referencia a gastos variables en el rubro 2 de administración. Porque ahí podés tener, no sé, César, si vos le querés dar más ejemplos de esto, de los gastos fijos y los gastos variables, pero Sí, gastos administrativos vos podés tener tanto fijos como variables, ¿sí? En los enunciados de los ejercicios vos vas a tener el rubro gastos administrativos. Dentro del rubro de gastos administrativos, vos podés tener una serie de subrubros. Lo que ocurre es que acá no vamos a desarmar ese capítulo porque la idea de la materia es que lleguen al costo de exportación, no que hagan costos normales, digamos. Pero dentro de los gastos administrativos, vos podés tener fijos variables, directos o indirectos. Todo, digamos, concepto que esté encasillado como gasto administrativo, lo vas a poner dentro del rubro 2. El mismo caso práctico te lo va a decir, te lo va a señalar. Ok, perfecto, gracias. no, no. Bueno, entonces, ahora volvemos a compartir la imagen del texto de este ejercicio para que otra vez nos tomamos los 10 minutos y lo pueden resolver y compartimos esos resultados o esos números que cada uno de ustedes va a ir compartiendo con nosotros
con respecto, a ver, ahí está, a lo que es el costo de exportación, a lo que es este rubro de el reintegro sobre la materia prima importada o el drawback. Bueno, vayan viendo, calculan y compartimos. Ay, perdón. ¿Cómo vamos a ir entonces con los conceptos? Pueden estar ubicándolos cada uno para poder tener, ¿sí?, ese costo de exportación. ¿Sí? Primero que nada, vamos a considerar ese costo de producción por la cantidad, ¿sí?, de unidades de producto. Lo mismo vamos a hacer con el tema del CIF, de la materia prima importada, mirar cuánto, ¿sí?, era ese importe que teníamos. Es un costo por unidad que tenemos ahí.
¿Cuánto les da el costo de exportación? Si entendí bien, por ejemplo, con el drawback, Sí. a mí me da 1876. Vos me estás dando directamente igual lo que sería el numerador total. El FOB total. El FOB total. A ver. Si no, ¿qué pedías? El costo. El costo de exportación. Sí, que sería dentro de la fórmula, ¿no? Lo que tenemos acá, el primer rubro que es, no el primer rubro, el primer grupo de algunos rubros que César dijo, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 lo dejábamos de lado porque no teníamos ningún impuesto para exportar y luego después incluíamos hasta el 7. Entonces, 1246, ¿puede ser? perfecto. Y después, ¿qué es más lo que consideraste ahí en ese numerador? El reintegro, ¿sí? Ese 4,5% por el costo CIF de la materia prima importada. Sí, 4,5 por 0,95 por 100. Perfecto. Que Y me- en el mismo, el drawback. y, claro, el drawback en el caso de que calcule el drawback. Sí, El reintegro en ese, o sea, entre paréntesis, lo que está en paréntesis me da 427,5 sí. y el drawback 45. Perfecto. Ahí tenemos los mismos números. Y después quedaría lo que sería el denominador, ¿no? 1 menos los gastos de exportación indirecto, los gastos de comercialización internacional, la utilidad, ¿sí? Que en este caso es una utilidad que ya está establecida, considerada que incluye el impuesto a las ganancias, y otra vez ahí por fuera de este paréntesis, el reintegro. En este caso, lo que estamos considerando son los honorarios del despachante de aduana, estoy mirando acá, las comisiones bancarias, ¿sí? Por la selección del medio de pago, la utilidad, los derechos de exportación y quedaría por fuera 4,5% de reintegro. Sí, abajo me queda sin el reintegro 6,4%. ¿Por qué sin el reintegro decís? Porque si quiero calcular drawback, por ejemplo, no Ajá. uso reintegro. No, hiciste las dos fórmulas, está bien. Este 1876 te dio con qué, ¿con drawback o con Sí, reintegro? con drawback. Y con el reintegro me Ajá. da 2.443. Le pude haber pifiado en algo, pero a ver. ¿El resto hizo o no? ¿Les quedó dudas? ¿Saben por qué hicimos estos dos planteos? O decimos, no, generalmente lo que nosotros hacemos en los ejercicios prácticos,
colocar las dos alternativas juntas. Lo que sabemos que en la realidad esto no es así, no es factible porque los reembolsos no están, ¿sí?, efectivamente como opción de beneficio en este momento en nuestro país y hace ya varios años. Entonces, lo que se hizo fue, primero, se puede utilizar, ¿no?, esta estructura que bien está ahí, o si bien ustedes leyeron el módulo, también pudieron ver, sí, que estos rubros están nombrados y están identificados cada uno de los costos o gastos que pueden considerarse. Empezar a ver, bueno, cómo está formado ese costo de exportación. Luego, sí, esto que decimos, ¿no? En la práctica, en los ejercicios diarios, nosotros incluimos los dos términos o los dos conceptos de reintegro y drawback, sino la evaluación y la valoración se debe hacer así, ¿no? Como lo hizo recién el compañero, separado. Entonces, por un lado veo, si pido el drawback, cuánto tengo, ¿sí?, de este precio, este costo FOB. Si pido el reintegro, ¿cuánto tengo? Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Sí? Entonces, ahí está la decisión empresaria, ¿sí?, de hacer alguno de estos dos trámites o solicitar alguno de estos dos estímulos a exportación. En estos ejercicios, o principalmente, un ejercicio sencillo, un ejercicio de fácil resolución, más que nada porque lo que estamos viendo es, no tenemos acá, por ejemplo, no teníamos la información para poder sacar ese costo de producción, lo teníamos ya armado, ya elaborado. Recordemos el ejercicio de la clase anterior, ¿sí?, que ahí sí tuvimos el planteo de que esta materia prima era nacional, esta materia prima era importada, la mano de obra costaba tanto, ¿sí?, la carga fabril insumía tanto. Entonces ahí teníamos la posibilidad de nosotros armar primero el costo de producción y después ese costo de exportación con los rubros que engloba. Pero acá teníamos el dato sencillo, como un examen, un ejercicio corto, decimos nosotros, pero convengamos que en la realidad, no solamente en la práctica que ustedes van a tener en el trabajo, ¿sí?, que están haciendo, sino en lo que es la operatoria, ustedes tienen que recolectar toda esa información, ¿no?, todos esos datos con respecto a los materiales que se necesitan para el proceso productivo, cuántos obreros tienen que participar, cuántos operarios, cuántas horas trabajan y cuánto cobran la hora, ¿no? Entonces hay mucha más elaboración y seguro nos armaremos una planilla, ¿sí?, principalmente para poder relacionar esos costos de producción con este costo de exportación que vamos a tener en este caso. Pero si nosotros no vamos realizando esta actividad, no vamos realizando esta tarea, posiblemente me quedé con la duda de, bueno, no sé qué iba acá o qué pasaba, ¿no? ¿Alguno otro hizo el ejercicio, intentó, planteó y le generó alguna complicación, alguna duda, alguno de los temas que hayamos desarrollado y que no se pueden ver claramente acá? Yo quería consultar los resultados. ¿Era el costo de exportación el primero 1.246, daba? Exactamente, sí. Y después hice el cálculo de los dos FOB, uno con reintegro y el otro con drawback, y me dio Sí. 1.823 y 1.876. 1.876 con drawback. Sí. Bueno, Y ese está igual, ¿sí?, que el que acaba de dar el compañero. Y después el que hiciste con reintegro. 1.823,7, 1.824. Y a él le dio 2.400. Veamos qué es lo que pusiste. Okay. Pusiste 1.246 en el numerador, ¿sí?, el costo de Expo. Hasta ahí Ese está sí, bien. igual, más Sí. 4,27. Sí. Y después, Y abajo. 1 Sí. menos 0,36. Sí. 0, 1 menos vamos. 0,36. Tenemos 36 más 0,5, para que yo no lo tengo resuelto, pero calculamos ahí. Tenemos 0,5, después tenemos
1,5 de la comisión bancaria y Sí. tenemos 0,29 de la utilidad y el 0,5 del 0,05 de el derecho de exportación. Sí, exacto. Sí. Y después afuera te queda 0,045 que es el reintegro. Sí. Entonces ahí chequen entre ustedes dos, yo no hice la cuenta, pero chequen ahí, porque si están bien los números, está distinto el resultado, ¿no? A ver. O sea, el numerador es 1246 más 427,5. En Y eso están de Exacto. acuerdo, sí. y el denominador es 1 menos 0,36 más 0,45. ¿Cuánto te da? ¿427,5? El reintegro arriba, lo que está en paréntesis. Claro. Pero eso no sería 0,95. A ver, espera que chequeo ese número. 0,95 por 100, porque son 100 unidades, Sí. ¿sí? Y después era el 0, sí, 45. 4,275, ¿no? No sé. Sí. 4,27, por eso. Sí, Ah, 275. pará. Claro, el reintegro arriba lo tomé como 4,5 en lugar de. Ah, sin hacer el porcentaje. Claro. Claro, porque Ahí confunde estaba un el error, poco, porque te dio. iba a hacer esa consulta también, confunde un poco capaz lo que habían dicho al principio de que arriba no había porcentajes, y claro, ahí tenés el reintegro que es, sí, es En realidad no hay porcentajes, porque si vos ves, Claro, lo que tenés como resultado es un número, ¿viste? sí. Entonces, lo que quizás ayuda y confunde, ¿sí? Poner la fórmula desarrollada, pero si nosotros tuviésemos que poner directamente acá, no ponemos un porcentaje, ponemos un número final. Entonces, por ahí eso es lo que quedó como duda ahí. A mí me parece, ¿no? Bueno, no, dijimos que nunca va un porcentaje arriba, pero en este caso el resultado de ese paréntesis no es un porcentaje, es un número, ¿sí? claro, O ok. sea, arriba queda 4,27. Exacto, sí. Buenísimo. Y entonces ahí creo que estarían coincidiendo. Entonces, si lo que nosotros consideramos solamente, ¿sí? Es, por un lado, el drawback, me da 1876. Si consideramos solamente el reintegro, 1823 habías dicho, ¿no? 1824, sí. Ah, 24, perdón. Sí, sí. Quedaría con el reintegro. Sí, sí, por eso tenemos las dos, sí, las dos miradas. Entonces ahí evaluamos y esto después lo que me va a permitir es esto que decía César también, ¿no? Empezar a ver cuál es la política de precio que nosotros vamos a considerar. Y la clase pasada habíamos hablado un poco, ¿no? De dos tipos de posturas, ¿no? Una política de precios que puede ser como estrategia o puede tener como estrategia la empresa o esa política de precio que tenga como estrategia el mercado. Entonces, porque acá lo que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Es esto, ¿no? El costo FOB, ese valor que decimos o nombramos que a veces dijimos, son conceptos que se usan como si fueran sinónimos, pero no quiere decir que sean sinónimos. Valor imponible, base imponible, costo FOB, ¿sí? Entonces tenemos esto, no quiere decir que vendamos en esa condición. Entonces, ahora, ¿qué vamos a considerar para llegar a ese precio al que vamos a vender la mercadería? Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras estrategias para colocación de precio, ¿sí? Entonces, habíamos nombrado 3 para cada una de esas estrategias, ¿no? Habíamos hablado de un costo cuando nos poníamos en la postura de una estrategia hacia la empresa, ¿sí? Una inclusión de los costos fijos y los costos variables relacionados con la operatoria era una de las alternativas. Después, solamente, ¿sí? Aplicar costos variables, esto que habíamos dicho, un costo marginal,
o también la posibilidad de acceder y tomar como alternativa un costo diferencial según el canal de comercialización, según las características de pago del cliente, las cantidades que compre. Entonces, eso es lo que a mí me va a permitir, ¿sí?, después establecer el precio de esa exportación. César, no sé si vos querés también sumar algún concepto con respecto a esto. Sí, tener en cuenta que más allá del resultado final de la ecuación, y después vamos a ir viendo, a medida que hagamos práctica, cómo va jugando esa política de precio, ¿no?, que vamos a aplicar, y la vamos a hacer jugar un poco con la resultante del estudio que ustedes hayan hecho en su respectivo trabajo práctico de cuál es la política monetaria, cuál es la política, digamos, de comercio exterior que aplica el gobierno del mercado meta, ¿sí? ¿Por qué? Para que no nos tilden nuestro precio de dumping, ¿sí? Y otra cuestión importante a la hora de armar la matriz es, en primer lugar, lo primero a sacar es el CX, ¿sí?, que es el rubro más importante. Y tener en cuenta que cuando hay materia prima importada, esa materia prima importada, el costo de esa materia prima importada, digamos, a lo que nosotros nos costó comprar esa materia prima importada, que se supone que en algún momento hicimos un costeo de la importación de esa materia prima importada, esa compra, ¿sí?, el costo total de esa compra, incluido todos los rubros que vimos en el costeo de importación, forman parte también del CX. Bueno, ahora nosotros ya tenemos disponible algunos ejercicios, fueron subidos al aula, al Classroom, perdón, no se llama Classroom acá, al aula virtual, hoy a la tarde, así que si quieren van a tener ahí para poder practicar. Lo que también vamos a dejar disponible para que lo tengan como elemento de utilización, como una herramienta que les va a colaborar en todo este costeo, es esta estructura de la matriz. Y si ustedes tienen también alguna otra duda o alguna otra inquietud, no solamente con el módulo o con los ejercicios, saben que pueden volcarlas ahí en el foro, que alguno de los 4 docentes, 5 docentes que estamos en la cátedra podremos responderles. A partir de la próxima semana, nosotros vamos a estar comenzando con el módulo 6. ¿Sí? En este módulo vamos a tener, ¿sí?, todo lo que es mercados, entonces ahí vamos a estar viendo, ¿sí?, todo lo relacionado con las distintas alternativas de integración. No la vi todavía, ahora la voy a chequear, sí, pero ahí con respecto a la pregunta de Facundo, ¿no? Perdón que haya interrumpido lo que estaba diciendo, pero de la guía que se subió, si están las respuestas, es lo que pregunta. Entonces, ahora después la vamos a chequear nosotros si es la guía que tenemos todo y que hemos coordinado con el grupo de los lunes. Sí, tenemos las respuestas y vamos a tratar después de dárselas para que ustedes puedan ir corrigiendo y chequeando cada uno de esas consignas que se dejaron. Entonces, decíamos, ¿no? La clase que viene empezamos con la unidad, el módulo 6, y ahí vamos a estar viendo los procesos de integración, la balanza de pago, cuáles son esos procesos de integración que están actualmente vigentes y cuáles son esas relaciones económicas internacionales que también están dándose no solamente en esta época, sino a través de hace
varios años a esta parte y que encierran también lo que es la forma de integrarse de los distintos estados. Así que si quedó algún punto, ¿sí? Más que nada, o alguna cuestión o alguna inquietud pendiente, ¿sí? O de comprender o que falte de este tema de exportación o de algunos de los ya vistos, no se queden con eso, porque después se hace, ¿no? Como una bola y es imposible de volver atrás con cada uno de ustedes. Vayan leyendo, ¿sí? Vayan incorporando cada uno de los conceptos y si tienen alguna duda, márquenla y nos hacen saber y entonces ahí lo podemos chequear porque uno sigue avanzando y quizás acá, bueno, hoy participaron 2 en la resolución de los ejercicios. Yo no sé si el resto no los entendió, no les interesa resolver la parte práctica o quizás está un poco desorientado o perdido. Entonces es bueno que nos vayan diciendo, que nos vayan avisando, porque si no nosotros seguimos, ¿no? Seguimos avanzando con el cronograma, con los temas que están ahí para desarrollar y quizás a ustedes se le van quedando cosas inconclusas. Así que vayan a hacer la parte de ejercicios, ¿sí? ¿Te paso una consulta? Dale, sí. Ahí yo estaba haciendo el ejercicio, pero me mareó porque rubro 8 en teoría no está en el CX, en el costo de exportación, según lo que dice la guía, es del 1 al 7. Pero incluimos los gastos de despachos, los gastos de, espera, sí, los gastos de despacho, después el manejo de documentos, todos esos, y me mareó eso. Sí, Los porque si vos te fijas, igual ahora cuando dejemos la matriz esta disponible, ¿sí? Si vos te fijas ahí, ahora la volvemos a poner igual un ratito para que la veamos, dice rubro 8 y entre paréntesis dice porcentaje. Si ese rubro 8 está representado como un porcentaje, va en el denominador. Ahora, puede ser que no siempre esté representado. Por eso también lo que habíamos aclarado o se dice siempre es, más allá de donde ubiquemos cada uno de estos conceptos, tengan en cuenta que todo lo que está en unidad monetaria va en el numerador y todo lo que está como porcentaje va en el denominador. Entonces, si ves acá, el rubro 8 tiene entre paréntesis el porcentaje y el rubro 7 dice valores. No quiere decir que alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros decimos, el despachante de aduana me cobra, ¿sí? Una base fija y una base en porcentaje, ¿sí? Un porcentual. Entonces, si en esa oportunidad lo único que me dijo es, mira, siempre te voy a cobrar $200 por cada operación de exportación y yo no lo puedo poner en el rubro 8, lo voy a tener que poner en el rubro 7 y entonces va a formar parte del CX, ¿sí? Ok, genial, sí. No me daba por eso, me mareé. Está, Gracias. no, porque vamos a aclarar esto, ¿no? Que quizás a muchos les pasa esto y se quedan con la duda, pero tengamos en cuenta más que nada, si bien tenemos una estructura y tenemos una teoría y como decimos siempre, esto es lo que está en los libros, ¿no? Y esto así se debe hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo puedo hacer así? ¿No lo voy a contabilizar? No, sí, lo tiene que contabilizar, ¿no? Me va a decir la aduana, usted no está dejando un costo o un gasto afuera. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Y por eso, miremos ahí, ¿no? Un poco el tema del rubro 7 dice, entre paréntesis, valores, y el 8 dice porcentaje. Puede ser que algunos de estos, no, en general, los seguros, los transportes, no vienen en porcentaje, entonces sí o sí los voy a tener acá, pero algunos de estos que vinieron en porcentaje y fueron a los gastos indirectos, puedan estar en unidad monetaria y yo los tenga que considerar como directo. Entonces lo voy a poner arriba y entonces va a estar en ese CX, ¿sí? No se queden con una sola de estas cuestiones porque por ahí a veces me atengo a lo que dice solamente el formato, la teoría o la bibliografía y tengo una duda y no sé dónde colocarlo. Bueno, hay una alternativa. Siempre cada uno de esos costos o gastos deben estar incluidos en algún lugar, ¿sí? Genial, gracias. No, gracias a vos por preguntar. No se queden con la duda, porque quizás la duda de uno, como pasa siempre, es la duda de todos. Así que aprovechen,
¿sí? El tiempo es de ustedes y cada vez que, aunque les parezca, no voy a preguntar esto, por ahí es una pavada, no es una pavada. Uno está aprendiendo y uno tiene derecho a saber y entonces para eso estamos, ¿no? Para poder acompañarlos en este camino. Y esto que también decías hace un rato cuando hablaban del rubro 9, que solamente tenía los gastos por gravámenes. Bueno, a veces si estos están representados también, como decíamos, dependiendo la unidad, dependiendo la operación, hay que ver también todo el contexto. Así que siempre vamos a estar acá para responderles y bueno, cualquier duda que tengan es importante. Entonces, vayan al aula, hagan los ejercicios. Ahora me voy a poner en contacto a ver si están esas respuestas y vamos a también a ponerlos disponibles para que ustedes los tengan y los puedan comprobar o corroborar esos resultados. Y por eso decíamos, también la intención es poder poner una actividad para que ustedes no solamente hagan la práctica, sino la teoría, como hicimos con algunos módulos anteriores, y que vayan a medida que van leyendo, sacándose las dudas. Así que no sé si tienen alguna otra consulta. Sí, lo que... Si no, sí, dale. No, que si quieren ir practicando sobre la guía de ejercicios y armar la matriz y así como está armado ahora en la presentación, armar el ejercicio y me lo pasan por mail, yo lo voy viendo y sobre esa base le voy haciendo las correcciones o los comentarios y así ya lo van teniendo como ya modelos cerrados, de casos cerrados, que ya saben que están bien, después para los exámenes, obviamente, y después también para el TP. Perfecto, sí. Sí, eso es una alternativa que nosotros consideramos más que válida, ¿no? Que puedan hacer el desarrollo de la matriz con el trabajo práctico, seguro. Queda mucho mejor y ahí van a poder ver cada uno de esos conceptos, cómo integran ese costeo. Bueno, entonces nos encontramos el próximo viernes, ¿sí? 20:45, como ustedes han solicitado en algún momento, para empezar ya con el módulo 6. Que tengan buen fin de semana y gracias, como siempre, por haber estado presente en la clase. Chao, César, hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chicos.